agradecimiento muy especial al doctor Jorge Valencia, director de la CREC, por participar en este espacio. Muchas gracias, doctor Valencia. Entonces, le damos el uso de la palabra. Si usted considera, podemos al final, si considera hacer algunas preguntas. Sí, Eh, Carlos, no, al contrario, yo creo que esto va a ser más un tipo de conversatorio. Yo Listo. les voy a hacer una charlita y corta de introducción de cómo estamos viendo nosotros ahora todo el tema regulatorio. Les voy a mencionar algunos temas de la agenda pues, que tenemos previsto para este año y para el próximo año, ya nosotros ya pensando en el 2021. Y luego ya damos paso a la que la gente nos vaya haciendo las preguntas y vamos conversando sobre los diferentes temas que consideren, si le parece. Perfecto, perfecto, señor. Entonces les pediría a todos los asistentes pues que mantengamos apagado el micrófono y que pongamos las preguntas ahí en el chat y en orden de que las vayamos poniendo, las vamos transmitiendo y le vamos dando la palabra a los asistentes para intercambiar con el doctor Valencia. Muchas gracias, doctor Valencia, y adelante. Bueno, Carlos, en primer lugar, pues un agradecimiento muy especial. Saludarlo pues a usted que ha venido trabajando en la Cámara ya desde hace algún tiempo pues buscando el desarrollo siempre de todos los afiliados para el desarrollo del sector mismo. Por ahí vi conectado al doctor Arturo Quiroz, un saludo muy especial, gran amigo y que fuimos compañeros también durante un tiempo. Entonces un saludo al doctor Quiroz y a todos los amigos que estén conectados por ahí, que no los veo a todos, pero pues que me imagino que son bastantes. Bueno, a ver, el primer tema que yo quiero comentar es que estamos viendo en la comisión y frente a lo que es la agenda regulatoria, los temas que se están planteando, digamos, no solamente para lo que resta del año 2020, sino para el año 2021. Y obviamente, pues algunos temas de mucho más largo aliento. El primer tema o el primer punto que quiero señalar es el cambio de visión que ha venido trabajando la CREC desde hace ya un par de años. ¿Y esto qué quiere decir? La CREC está buscando que implementemos desde la regulación, eh, digamos, cambios que se construyan desde la industria, que se propongan desde la industria. ¿A qué me refiero con esto? Esto es el concepto que se denomina en la literatura económica de regulación económica el tema de corregulación. Y la corregulación no es otra cosa que el trabajo, digamos, mancomunado entre las entidades de regulación y los agentes regulados para lograr el cambio en las medidas que se quieren adoptar. Y esto es un enfoque muy necesario y lo voy a contextualizar por qué venimos trabajando en este enfoque. Y ustedes, muchos de los afiliados a la Cámara, son conscientes de todo lo que está pasando a nivel tecnológico y todos los cambios que se están presentando en los diferentes servicios que se pueden ofrecer ligados a lo que tradicionalmente era el servicio de energía eléctrica, que era producir una energía, transportarla y llevarla al domicilio de un usuario, y hasta ahí llegábamos. En los últimos 10, 15 años han aparecido muchísimas tecnologías, o sea, de pronto las tecnologías aparecieron antes, pero se han masificado durante los últimos 10 o 15 años, muchísimas tecnologías y por lo menos llegando ya de manera masiva a países en desarrollo como el nuestro y a costos mucho más alcanzables, porque lo que les decía, las tecnologías se desarrollaron hace 30, 40 años, algunas de ellas, pero en todos los procesos de desarrollo tecnológico hay una etapa de maduración, digamos, en que se alcanzan esos costos más eficientes en la producción, que se van haciendo mucho más eficientes, mucho más masivos, y va llegando a mucho más cantidad de usuarios, y esto nos está cambiando entonces el enfoque del sector eléctrico. El enfoque del sector eléctrico era yo te llevo. Hoy el enfoque del sector eléctrico es yo como usuario soy más autónomo, más independiente, tengo más opciones
de autoabastecerme, de almacenar energía. Tengo muchos más usos de la energía de lo que tradicionalmente se hacía antes, que era cocción de alimentos, en algunos casos calefacciones, en otros casos pues o refrigeración, acondicionamiento de espacios, y iluminación, por supuesto. Y estoy hablando a sector residencial. En el sector industrial, obviamente, ha habido un uso muy intensivo de la energía hace muchos años para producción de calor o para movimiento de motores o una serie de equipos. Y eso, digamos que principalmente el sector residencial, el sector de los usuarios, está cambiando de enfoque completamente. Y hoy las empresas se preocupan mucho más por ofrecerle a ese usuario o a ese cliente alternativas diferentes de lo que tradicionalmente, como decía, ha sido el sector eléctrico. Entonces, hoy hablamos de autogeneración, de generación distribuida, de redes inteligentes, entonces todo esto sobre plataformas de medición avanzada, de infraestructura de medición avanzada, que permite esquemas entonces de portafolios de tarifas, de esquemas de lo que se ha denominado prepago. Bueno, hay infinidad de cosas, aparecen la movilidad eléctrica, pero la movilidad eléctrica entendámosla no solamente como la posibilidad de un vehículo desplazarse de un lugar a otro y desplazar personas, sino que la movilidad eléctrica trae consigo un almacenamiento importante y entonces también ofrece la posibilidad de que el usuario en su residencia pueda desplazar consumo de unas horas de baja carga a unas horas de alta carga. Y entonces no solamente es la solución de movilidad, sino la solución de almacenamiento, la que viene empaquetada en un solo equipo. Pero entonces hablamos de otros elementos que se van integrando, digamos, al mercado y para los cuales no vemos el papel de la CREC como un papel central en tener que regular cada aspecto de lo que pase en el mercado o lo que vaya a tener que pasar. Y me voy a explicar con esto. Y voy a poner ejemplos claros de lo que ya ha estado pasando y que de pronto mucha gente no es consciente, no sé si la mayoría de ustedes lo son, pero en Colombia tenemos un sistema de almacenamiento de energía funcionando dentro de un generador. Y es un sistema de gran tamaño, o sea, mucho más de 1 mega, no sé cuántos megas, 5 megas, no sé, 3 megas, no sé, pero es un sistema de almacenamiento grande. Lo instaló un generador dentro de su frontera comercial hacia adentro para él mismo prestarse el servicio de regulación primaria de frecuencia y poder aumentar la capacidad efectiva de su planta. Esto es una planta termoeléctrica. Entonces, eso no lo tuvo que ir a decirle a la CREC si lo podía hacer, si no lo podía hacer, no, simplemente él llegó, vio que había una opción tecnológica, instaló la solución y está dentro, digamos, de la frontera comercial hacia adentro y ahí el sistema no se mete para nada. La planta funciona como debe funcionar, le permite aumentar la capacidad instalada y ese sistema de almacenamiento ya está a punto de operar o está operando. ¿Tuvo que regular la CREC? La CREC no tuvo que regular. ¿Está violando alguna norma el señor? No está violando ninguna norma. El equipo está funcionando como debe funcionar. Va a prestar uno de los servicios para los cuales se pueden diseñar los sistemas de almacenamiento de energía. Entonces miren que la CREC no tiene que regular cada aspecto de lo que se va a instalar en el mercado. Cada elemento no lo tiene que incorporar como voy a mencionar simplemente un aspecto, como una unidad constructiva en el SDL, o en el STR, o en el STN. No, las oportunidades de negocio, los servicios que ofrecen estas tecnologías pueden incorporarse al sistema siempre y cuando no se altere la calidad de los demás. Y entonces aquí aparece una resolución muy importante que no está diseñada específicamente para el ejemplo que les puse, pero que está diseñada para
cualquier condición de mercado que aparezca que pueda, digamos, prestarse dentro de esas condiciones de respeto por la calidad del sistema, de respeto por las condiciones digamos, generales del mercado, y es la famosa resolución 80 del 2019. La resolución 80 del 2019, son como los principios y condiciones generales sobre las cuales deben participar los agentes o deben actuar los agentes en el mercado o deberían actuar los agentes en el mercado, no es otra cosa que el inicio formal del sistema que les mencioné al inicio de la charla, que es el sistema de corregulación. Y el regulador establece unos principios, establece unas condiciones, unas pautas generales de comportamiento, en donde dice, hombre, usted debe propender por trasladarle al usuario final precios eficientes, debe propender porque se fomente la competencia entre los actores. Bueno, no puede ocultar información para tratar de sacar provecho indebido en el mercado, etcétera, etcétera. Son muchas los elementos que están ahí como reglas de comportamiento general. También hay reglas para las empresas integradas verticalmente, para las empresas integradas horizontalmente. O sea, hay una serie de comportamientos deseables y hay otros comportamientos que se consideran, digamos, no adecuados, para utilizar el término correcto, y eso es entonces el lineamiento general de cómo deberían actuar los agentes. Entonces, cuando a mí me preguntan o me hacen comentarios sobre, Jorge, y entonces la CREC, ¿cuándo va a regular redes inteligentes? Y yo, pero ¿por qué la CREC tiene que entrar a regular redes inteligentes? Esa sería la pregunta que yo les tengo que devolver. Y me preguntan, Jorge, pero ¿la CREC cuándo va a regular las estaciones de movilidad? Yo, pero ¿por qué la CREC tiene que regular las estaciones de movilidad? No, es que para que les definan el ingreso. Y yo le, pero ¿y por qué tiene que la CREC definirles el ingreso a esos activos? Dígame dónde en el país se regulan las estaciones de servicio de carga de combustibles como gasolina motor o combustible diésel. No, se les establece un valor, una tarifa por el producto, y en ese producto va un margen, y ese margen debe compensar, con el volumen de ventas debe compensar toda la infraestructura que se requiere para montar una estación de servicio. Si no, la estación de servicio no se monta. Entonces, aparecen una serie de servicios, de alternativas de mercado, que no necesariamente van a tener que ser reguladas por la CREC, que muchas de ellas pueden ser, digamos, establecidos unos parámetros generales por parte de la CREC, pero no el detalle punto a punto como ha sido la costumbre, porque realmente en nuestro mercado ha sido muy la costumbre de que la CREC dice todo. La CREC dice cómo se mueve el dedo índice, cómo se mueve el dedo meñique, y además si toca con las dos manos. Entonces así se interpreta la canción en el piano. No, un momentico, venga hermano, usted tiene unas manos, tiene una capacidad de crear, eso sí, no haga un sonido estridente para que no afecte a todos los demás. Me explico, no vaya a tener una actuación, digamos, que vaya a ir en contra de los principios del mercado, porque eso puede llegar a ser sancionado por parte de la Super, así los comportamientos no estén estrictamente prohibidos en la resolución 80. La resolución 80 establece los principios generales de comportamiento y demás, pero además también le da herramientas a la superintendencia para decir, oiga, todo lo que la CREC no haya regulado en detalle y no cumpla con esos principios es sancionable. Entonces, ese es el nuevo enfoque regulatorio que estamos dando. Esa es la nueva visión de la regulación. En todo, no necesariamente en todo. Hay muchos temas que necesitamos seguir regulando en detalle durante un tiempo, porque esto va a ser una transición de muchos años. Nos demoramos 25 años construyendo un marco regulatorio para el mercado mayorista, para el mercado minorista. Miren, el reglamento de comercialización, por ejemplo, tardó casi 16 años para establecerse. Salió a finales del 2011 y el mercado, digamos, en estas nuevas condiciones inició en el año 95. Entonces, son temas que van a ir apareciendo, van a ir apareciendo resoluciones
en donde no se va a decir el detalle de todo, sino que se van a establecer los principios particulares a ese servicio que está apareciendo, y se van a proponer algunas reglas, pero que el mercado mismo debería ir proponiendo cómo va a funcionar. Dicho esto, como marco general, la 80, me voy a devolver a otra resolución para terminar de ejemplificar lo que estamos viendo con esto, y de ahí entonces ya hablamos de sistemas como lo que me han planteado, de redes inteligentes, generación distribuida, microredes, todos estos nuevos sistemas de comercialización de energía, de prestación de servicios, de agregación de demanda, etcétera, etcétera, que nosotros esperamos pues que vayan surgiendo en la misma industria. En el año 2018, la CREC saca la resolución 114, que habla de contratos, de mecanismos de contratación de energía, lo que muchos han denominado los MAE, los mecanismos anónimos mercados anónimos estandarizados. Simplemente les voy a mencionar esta resolución para que tengamos presente qué es el concepto de corregulación. En esa resolución, la CREC dice, mire, si alguien está interesado en montar una plataforma de negociación de contratos de energía que cumpla con estos principios, el resultado de esas negociaciones podría llegar a ser trasladado en la tarifa al usuario final con unas condiciones particulares, especiales, que definirá la CREC en cada caso. A partir de eso, entonces la CREC venía trabajando desde hace ya 20 años en tratar de regular un mercado de contratos diferente a las convocatorias públicas. Y en el año 2018 saca esa resolución. Dice, yo no me voy a desgastar más tratando de diseñar un mercado, tratando de diseñar el detalle, cuál es el producto que se transa, las garantías que se presentan, Dice, vea, esto es lo que tiene que cumplir ese mercado. Si lo cumplen y me lo traen, y yo hago una evaluación independiente, técnica, que me diga que efectivamente eso cumple con los principios que yo establecí en la resolución 114, ese mecanismo puede ser utilizado para comprar energía para el mercado regulado y trasladarle un costo adecuado, un costo eficiente al usuario final. De eso surgieron dos propuestas. Ya hay dos propuestas sobre la mesa para que la CREC las evalúe. No dos propuestas que la CREC escribió, no, las escribe el mercado, corregulación, agentes que escriben cómo va a funcionar un mercado, y la CREC evalúa que se cumplen los principios y procederá más adelante, si los cumple, a decir, estamos de acuerdo con que eso cumple los principios, las transacciones resultantes de ahí van a ser así. Nosotros no vamos a aprobar el mecanismo de mercado. El mecanismo de mercado verán si lo aprueban ellos o no, los socios, los dueños, lo que sea. Lo que tenemos es que verificar nosotros como CREC que cumple los principios. Ese es un mecanismo de corregulación. ¿Qué esperamos entonces nosotros con todas las tecnologías? Y les mencioné lo de almacenamiento, pero a mí me han preguntado mucho, Jorge, ¿la CREC cuándo va a regular el uso el tema de microredes? Entonces, el tema de microredes, propónganlo. O sea, ¿qué mecanismos de mercado hay para que nosotros evaluemos si eso interfiere o no con el sistema y digamos, qué costos o qué cargos del mercado deberían cubrirse con el mecanismo o con la forma de comercialización que está propuesta? Y así por el estilo. O sea, hay muchos temas que nosotros deberíamos, que el mercado mismo debería establecer como cuáles son las condiciones o cuáles son los servicios que están apareciendo, y ya la CREC entraría a evaluar como entidad reguladora si esos mecanismos tienen una afectación sobre el mercado, sobre las condiciones y principios que están establecidos en la resolución 80. Espero, no sé si esto es, digamos, completamente claro, pero cuando me preguntan entonces, oiga, entonces yo puedo comprar y vender energía con una batería. Entonces yo les digo, hombre, no está prohibido, pero presente una alternativa de cómo lo haría y nosotros evaluamos si efectivamente, pues, digamos, es necesario regular algún aspecto que no esté contemplado en la regulación. O plantéenos, mire, creemos que para poder comprar y vender energía es necesario cambiar esto y esto y esto. Bueno, lo evaluamos. Nosotros no tenemos hoy en día y me refiero a baterías porque hay muchas inquietudes en el tema de almacenamiento, porque la CREC sacó el uso de baterías
restringido a un tema de solución de restricciones. Entonces dicen, pero eso es lo único que va a hacer la CRE. Y no. Y por eso quise poner al principio como ejemplo la instalación de unas baterías que ya están en el país, ya están instaladas y que no tuvo que pasar por regulación de la CRE. Para decirles, miren, los usos de las baterías son múltiples, los usos de las tecnologías que están llegando son múltiples, propongan alternativas y nosotros entramos a evaluar hasta dónde pueden cumplir eso con la regulación actual o qué ajustes habría que hacer y de pronto no esperar a que la CREC empiece a diseñar de cero un marco regulatorio para cada uno de los servicios que estamos planteando. Entonces, este es el primer aspecto que yo quería señalar. Por supuesto, nosotros estamos trabajando en algunos temas. Muy pronto estará saliendo para consulta todo el esquema de cómo se va a implementar AMI conforme la resolución del Ministerio de Minas y Energía, que establece como los lineamientos de política de cuál es la cobertura que se debe alcanzar y hacia dónde se debe enfocar o qué objetivos debe perseguir la incorporación de medición avanzada en Colombia. Este trabajo va a ser un trabajo muy de la mano de las empresas, es una resolución que en primera instancia sale para discusión, las decisiones no se van a tomar todavía en firme, tenemos hasta el 30 de noviembre para tomar la resolución definitiva. Tenemos sobre la mesa también planteados, ya se están trabajando aspectos de respuesta de la demanda, hay muchos elementos de respuesta de la demanda que van ligados a tener sistemas de medición avanzada, pero también estamos incorporando dentro de un nuevo marco regulatorio para el mercado de corto plazo, lo que llamamos la bolsa de energía, el tema de despacho vinculante, el mercado intradiario. El mercado intradiario va a tener unos grandes, o sea, esto va a ser un cambio total del mercado y uno de los aspectos que se está evaluando incorporar dentro de esta regulación del mercado intradiario es la participación activa de la demanda, y para participar la demanda en el mercado de corto plazo de la bolsa de energía, pues tiene que haber unos grandes cambios en el mercado. Esto traerá muchísimas oportunidades a nivel de usuario final, en todo el tema de domótica, todo el tema de tecnología que pueda ser trabajado desde los agregadores de demanda y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de controlar el consumo de los usuarios para poder asimismo participar en un mercado con unas obligaciones de inyección de retiro de energía o de no retiro, digamos de dejar de consumir, que puedan ser vinculantes, que puedan tener una fuerza efectiva pues de poder ofrecer ese servicio en el mercado. El concepto de confiabilidad, entonces, pues es un concepto que tendrá que ir migrando con los años. No estoy diciendo que eso va a pasar de aquí al próximo año. El concepto de confiabilidad lo voy a explicar, no el cargo por confiabilidad, sino el concepto que tenemos los usuarios de confiabilidad tendrá que ir cambiando con los años. Colombia es un país que está acostumbrado a que el servicio lo tenemos el 99.9% del tiempo, por no decir el 100% del tiempo en algunas ciudades, en algunos lugares, pues es prácticamente todo el tiempo. Cuando aquí se habla, y ahora me voy a referir al tema de situación energética para 2021, que ha llamado muchísimo la atención lo que nosotros estamos monitoreando desde la CREC, pero cuando aquí se habla siquiera de una posibilidad de no atención de demanda por alguna situación de emergencia o alguna condición particular, pues esto es lo peor que puede pasar en el país. Nosotros quedamos con una situación muy marcada desde el apagón, famoso apagón del año 91-92, y tan marcado es ese concepto de susto, de miedo frente a un nuevo apagón, que en el año 2015-2016 hay gente que habla de que se presentó un apagón en Colombia, de que el apagón del niño 2016, y en Colombia en el año 2015-2016 no hubo apagón.
hubo una posibilidad frente a unas contingencias que se presentaron en el sistema, que fueron conocidas por todo el mundo, de tener que racionar. No se llegó al racionamiento, se llegó al el programa de ahorro voluntario de energía, y eso la gente lo interpreta como que fue un apagón, necesariamente. Entonces, miren cómo son las cosas frente al concepto de confiabilidad. La confiabilidad me llega, la energía me llega. Yo no soy el responsable de abastecerme de energía. Si yo no tengo energía hoy, eso es culpa de alguien afuera. El gobierno, la empresa de servicios, la lluvia, el sol, el que sea, pero menos culpa mía. En muchos países del mundo el concepto de confiabilidad ha migrado a partir de todas estas tecnologías, ¿sí? Y es el usuario también es responsable de su propia confiabilidad. Y cuando digo el usuario es responsable de su confiabilidad, es el usuario toma decisiones de cuándo consumir, cuándo no consumir, para disminuir los costos que tiene asociados a la energía. Pero esto es una migración muy grande. Primero cultural, de que no necesariamente la energía nos tiene que llegar todo el tiempo, y luego de valoración económica de cómo se interpreta eso de que yo voy a empezar a asumir el abastecimiento de energía. A la comisión han llegado desde hace un par de años, o tal vez más, muchas propuestas, principalmente de los grandes industriales, que sé que aquí hay algunos conectados, planteando, hombre, quíteme el cargo por confiabilidad que yo me abastezco de la energía. Y uno de los elementos que les decimos es, mire, el día que pase algo en el sistema, que a usted le falle su autogeneración y que el sistema no sea capaz de entregarle la energía, usted lo primero que va a decir no es, ay, como yo ya no estoy pagando cargo por confiabilidad, entonces pues no debería quejarse. Lo primero que va a decir es, oiga, ¿a dónde está el gobierno para que me resuelva mi situación? ¿Por qué la red no está disponible ahí para que me entregue la energía? Entonces, todos estos conceptos son los que tenemos que revisar como país para que veamos hacia dónde debemos llegar en el futuro con todos estos servicios que las tecnologías ofrecen, de la autogeneración a pequeña escala o a gran escala, pues entendida, digamos, gran escala para nuestro país, pero que sigue siendo una autogeneración que cumple apenas con una porción del abastecimiento de la demanda de los grandes usuarios. Ese tipo de cosas las tenemos que revisar muy bien. Es en ese marco general, en ese marco de actuación de los conceptos mucho más amplios y no en el detalle de la microregulación. Entonces, esto digamos que estos son los elementos que estamos viendo, lo que les decía, el mercado intradiario, la participación más activa de la demanda. No sabemos todavía hacia dónde vamos a migrar exactamente, pero queremos empezar a darle un papel importante a la demanda dentro del mercado de corto plazo, que la demanda empiece a tomar decisiones. Esto incorporará, por supuesto, que el precio de corto plazo se determine antes del consumo y no después del consumo, como se está calculando hoy en día. Esto tiene unos grandes cambios a nivel, digamos, de mercado de energía de corto plazo, que esperamos tener en consulta a final de este año. Pues por todos es sabido la regulación que ha tenido que salir durante estos meses, y eso nos ha distraído un poco de la agenda muy amplia que teníamos para el año 2020. Había muchísimos temas sobre la mesa. Hemos tenido que trabajar en priorizar muchos de esos temas para este año, para lo que resta de este año, o sea, prácticamente ya el segundo semestre, pues ya el primer semestre se acaba. Y durante estos 3 meses, digamos que ha habido un poco más de 3 meses que hemos estado en el aislamiento obligatorio, el aislamiento preventivo obligatorio, pues no solamente ha sido el trabajo desde casa, que digamos al principio entorpeció un poquito el desarrollo normal del trabajo, no solamente de la CRED, de todas las entidades, de las empresas y demás. Yo creo que ya nos adaptamos a esta nueva forma de trabajar, pero nos tocó rápidamente salir a
a marcha forzada a proponer, digamos, todas las medidas de ajuste, los alivios de financiación, de opciones tarifarias, todo lo que hemos tenido que ajustar durante este periodo de aislamiento obligatorio, pues para que los usuarios puedan tener el servicio continuo sin ninguna dificultad. Entonces, esperamos retomar muchos de estos temas, como les decía. En próximas semanas esperamos tener sobre la mesa puesta la propuesta de implementación de los sistemas de medición avanzada. Lo de mercado intradiario esperamos tener una propuesta hacia final del año, de pronto un poco antes, pero pues, ya estamos trabajando fuerte en esos temas, y eso tiene mucho que ver con la demanda. En autogeneración viene una revisión importante de todas las reglas de autogeneración, de la resolución 24 del 2018, perdón, de la 30 del 2018 y la 24 del 2015, se me confunden a veces los números, pero se están revisando para darle mucho más dinámica a la autogeneración. Vienen también propuestas sobre el tema de conexiones a la red, que tienen un impacto muy importante en el desarrollo de proyectos. Hay muchos temas que estamos trabajando, que ya hemos, digamos, recuperado el ritmo de trabajo, y uno de esos temas importantes también va a ser que en próximas semanas esperamos tener sobre la mesa una propuesta de remuneración, y yo sé que hay muchos de ustedes que les interesa el desarrollo de soluciones fotovoltaicas individuales para sistemas de zona no interconectadas. También estamos trabajando en una regulación para, valga la redundancia, regular cómo sería la tarifa para este tipo de soluciones, porque no son las soluciones aisladas, no tienen el comportamiento de un consumo, del consumo, digamos, normal de un usuario conectado a una red, en donde usted debería cobrar eso en función del consumo. En el caso de soluciones individuales, usted tiene que utilizar otro mecanismo diferente, porque el consumo, digamos, es importante, pero el solo hecho de tener la infraestructura disponible para un único cliente que la puede utilizar, pues ya es un sistema tarifario distinto. Entonces, eso es como lo que hay en términos generales dentro de la agenda regulatoria. Les dije que iba a mencionar, y Carlos me había planteado inquietudes frente al tema de la situación energética para 2021. Se ha especulado mucho sobre que es que ya estamos viendo un apagón, que es que nos vamos a apagar, que es que... No, yo creo que aquí hay que poner las cosas en el contexto que son, en la dimensión que son, y no, digamos, no magnificar las cosas hacia donde no deben magnificarse. También se ha hablado mucho de que la CRE está mandando señales contradictorias, que la CRE está tomando decisiones que son, digamos, en vías contrarias, y yo creo que en esto hay que ser claros de cuál es, digamos, la visión que la ha plasmado la Comisión desde el primer momento, desde que sale la resolución 80 del 2020 a consulta, y que pues está sobre la mesa, no se ha aprobado, pero no se ha descartado, y todas las medidas posteriores, digamos que dentro de las medidas que salieron después, pero que no tienen que ver exactamente con la situación energética, es el tema de la subasta de reconfiguración, y me voy a referir primero a eso. La subasta de reconfiguración es un anillo de seguridad que tiene el cargo por confiabilidad. Para los que no están familiarizados con el cargo por confiabilidad, recuerden que el cargo por confiabilidad se asigna con un periodo de entre 4 y 5 años adelante, o sea, una proyección de demanda de 4 a 5 años, y se dice cuál es la demanda esperada en el futuro. O sea, la última subasta fue en el año 2019 para las obligaciones que van del 1 de diciembre del 22 al 30 de noviembre del 23, o sea, casi 4 años adelante. Realmente se convocó fue en el 2018, iba a ser inicialmente en el 2018, pero se terminó haciendo en febrero del 19. Entonces, esa demanda proyectada, ¿sí?, se asigna con obligaciones de energía firme. Las obligaciones de energía firme no es otra cosa que la obligación de un generador de tener una energía disponible para el sistema
si es necesario que la entregue. Esa energía, entonces, esa obligación de energía firme se empieza a remunerar allá, dentro de 4 años, el 2022. Las obligaciones del año 2020 se asignaron en el año 2017, 2018, tal vez antes, ¿sí? Y hay unas obligaciones que están asignadas mucho más atrás, porque a medida que se van haciendo subastas, se van asignando obligaciones para periodos de 20 años, entonces va empezando a quedar la demanda asignada. Entonces las obligaciones del año 2020 se asignaron años atrás, y cuando se asignaron, la proyección de demanda daba una cantidad de obligaciones de energía firme requeridas, que fueron las que se asignaron. Pero cuando ya nos vamos acercando, las proyecciones de demanda se van, digamos, ajustando muchísimo más a lo que se tiene digamos, en lo que se espera de corto, ya mediano plazo o corto plazo, se va ajustando mucho más la proyección de demanda. Entonces van apareciendo o excedentes de obligaciones de energía firme. En el pasado se habían presentado varias subastas de reconfiguración, tal vez 2 o 3, en donde estábamos con más obligaciones de energía firme que la demanda esperada, porque el crecimiento de la demanda no había sido tan alto, el real versus el proyectado, o la situación contraria, que es que la demanda esperada, la nueva demanda esperada, es más alta de las obligaciones que se tienen asignadas. ¿Cuál es la medida que normalmente toma la CREC? Y para eso está diseñado el anillo del cargo por confiabilidad. Eso no tiene nada que ver con la situación actual, con que si los envases están bajitos, con que es que nos vamos a pagar, nada de eso. Normalmente la comisión sale a hacer una subasta de reconfiguración de venta o de compra para tratar de ajustar la obligación de energía firme a la demanda proyectada de más corto plazo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. El año pasado se hizo una, no se lograron asignar las obligaciones, entonces se está repitiendo la subasta, porque pues es deseable tener una obligación de energía firme que cubra la demanda proyectada para tener garantizado a precio de escasez como máximo esa demanda cubierta con obligaciones de energía firme. Eso no tiene nada, miren que yo les estoy haciendo el análisis de cómo funciona el anillo de cargo por confiabilidad, no tiene nada que ver con que si los envases están bajitos, con que es que nos vamos a pagar, con que mire que el gobierno ya salió a hacer una subasta, que porque nos vamos a pagar. No, eso no tiene nada que ver, eso, estamos dentro del funcionamiento normal de los anillos de seguridad del cargo por confiabilidad. Listo, ahora pasemos a la resolución 80. La resolución 80 sí tiene que ver con la situación actual. En el año 2014, la CREC saca una resolución que es la resolución 26 del año 2014. Que esa resolución es la consecuencia o es el resultado de un trabajo que se inició en el año 2010, después del Niño 2009-2010, donde se utilizó un mecanismo que algunos de ustedes podrán recordar, que se denominó el embalsamiento de energía, o la compra de agua para mantenerla embalsada. Ese mecanismo del año 2010, que se sacó a marcha y se fue diseñando, porque eso fue un mecanismo de intervención así de corto plazo implementado por el Ministerio y la CREC en ese momento, digamos que se analizó, se estudió, tal, y se definió en el año 2014. Y se definió con unos indicadores que lo activan. Esos indicadores estaban muy diseñados para condiciones en donde usted ya tiene que corregir el rumbo del embalsamiento. Pero cuando usted tiene forma de prevenir una situación de riesgo de desabastecimiento en el mediano plazo, el mecanismo está diseñado para muy corto plazo. Pero cuando usted empieza a ver mecanismos de riesgos de embalsamiento en el mediano, de atención de la demanda en el mediano plazo, o sea, un poquito más allá de 6 meses, o de una condición de verano donde el embalse esté bajando muchísimo, entonces lo que hay que hacer es y la generación térmica no está reaccionando, entonces usted lo que tiene que hacer es prender generación térmica para guardar agua. Aquí estábamos con una estación de invierno por comenzar, pero una condición de verano esperado al futuro completamente incierta, pero con riesgo de no llegar con el agua suficiente para poder pasar el verano adecuadamente. Esa situación no la estaba viendo el mecanismo diseñador en la resolución 26. Entonces la resolución 80 no es otra cosa que la que sale y dice, mire, este mecanismo no me está dando, yo considero que no está dando las señales adecuadas para el mediano plazo en situaciones preventivas.
Entonces, pues eventualmente me va a tocar a mí, como regulador, implementar ese mecanismo de embalsamiento de agua, pero de manera diferente a lo que está regulado en la 26. O sea, la forma de activar ese mecanismo que está en la 26 va a ser diferente a los indicadores que están ahí. Eso es la resolución 80. ¿Por qué sacamos la resolución 80? Porque estamos viendo que si el país no, o sea, los embalses llegan a un nivel bajo en marzo, lo normal, pero la hidrología continúa muy baja durante abril, y cuando nosotros sacamos la resolución del 30 de abril, pues vemos que durante mayo, o sea, en el periodo de discusión y el seguimiento que hemos hecho, durante mayo la hidrología estuvo igualmente baja. Para que tengan una idea, durante mayo, durante este último mayo, la hidrología estuvo en el 60% de la hidrología promedio histórica. O sea, llovió casi un poquitico más de la mitad de lo que normalmente llueve. Y mayo es uno de los meses más húmedos que tiene históricamente el país. En abril también estuvimos en el 50 y algo, 55, 60. O sea, estamos hablando de 2 meses muy secos que ya debían empezar a ser, principalmente abril y finales de marzo, ya debían empezar a ser meses de lluvias, en donde debía empezar a caer agua, y no estaba cayendo el agua que tradicionalmente caía. Estoy hablando de los embalses, no, a mí no me interesa que llueva en el centro de Bogotá. El centro de Bogotá, bueno, puede que ayude un poquito, pero lo importante es que llueva en las cuencas que alimentan los embalses, pues para estos efectos que estoy hablando. Entonces, esa era la situación que estábamos viendo. El país con unos embalses que se habían llegado al nivel que tradicionalmente se llegan, porque para eso es el agua embalsada, para usarla cuando se necesita, y veníamos de un verano muy seco, pero cuando se tienen que empezar a recuperar los embalses, que es finales de marzo y durante el mes de abril, pues esta recuperación no se empieza a dar, y seguimos bajito, bajito, bajito. O sea, si uno mira las curvas de los embalses con respecto al comportamiento histórico del nivel de los embalses, pues se separa considerablemente durante finales de marzo, principios de abril. Entonces, esa es la situación que estábamos viendo. Entonces, lo que analizamos es si el sistema no tiene al principio del próximo verano un almacenamiento de agua suficiente para pasar el verano sin dificultades, pues vamos a tener dificultades. Entonces, ya ahí sí podemos llegar a tener un problema de abastecimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando usted sabe que el problema se le va a venir muy, muy allá, usted lo que tiene que tomar es medidas desde ya, no esperar a que le llegue el problema. Y eso fue lo que le dijimos al mercado. Oiga, o el mercado empieza a guardar agua, o la empezamos a guardar por el mercado. Esa es la resolución 80. Es decir, si el mercado no empieza a almacenar el agua, nosotros vamos a entrar y vamos a comprar agua para guardarla en los embalses, porque no vamos a permitir que nos falte agua en el próximo verano, que es cuando la necesitamos. Y si esa agua no se almacena cuando llueva, pues no se va a almacenar cuando estemos en verano. O sea, no podemos esperar a verano para empezar a generar con otras plantas. Entonces, en la medida en que esa recuperación de los embalses no se empezara a dar por condiciones de mercado, pues la CREC tenía que actuar, y eso es la resolución 80. Si ustedes han visto, nosotros hemos estado haciendo el seguimiento, y esto es información pública, aquí no me voy a referir a ningún secreto, pero ustedes ven que los embalses han venido evolucionando favorablemente para los efectos energéticos. O sea, el embalse ha venido subiendo en el último mes, mes y medio, ha subido un poco más del 12, 13%, tal vez un poquito más. Ya alcanzamos a estar casi en el 31% y ya vamos en el 40%. Hoy amanecimos en el 45%. Esto es un comportamiento de lo que uno espera, ¿cierto? El mercado está reaccionando. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? No sabemos. ¿Sí? No sabemos las lluvias cómo van a seguir. En estos últimos 4 días hemos estado en promedio por encima de la media histórica en lluvias. Junio es uno de los meses más húmedos del año en materia, digamos, de aportes a los embalses. Y en estos últimos 4 días
llevamos unos aportes muy buenos, pero para que tengan una idea de cómo veníamos en abril y mayo y algunos días de junio, a pesar de los buenos aportes que ha habido en esta última semana, el mes de junio, en los embalses, junio todavía no va en el 80% de promedio de aportes a los embalses. Entonces esto nos muestra que efectivamente veníamos de unos meses muy secos, de una situación muy seca, que estamos recuperando los embalses, que seguimos monitoreando todos los días, nosotros todos los días seguimos monitoreando, y que todas las decisiones en materia energética no están tomadas. Puede haber más decisiones. ¿De qué dependerá eso? De cómo siguen comportándose las cosas. Si el mercado está reaccionando adecuadamente, si el embalse está reaccionando adecuadamente, muchos elementos que, digamos, que influyen en una decisión de estas, pero que nosotros no podemos esperar como responsables de la confiabilidad, y por el concepto que expliqué de confiabilidad antes, no podemos esperar a que llegue diciembre para tomar acciones, o que llegue octubre y octubre sea un mes seco, o noviembre sea un mes seco, y entonces llegamos y tenemos el embalse en 50%, ¡ay! No vamos a llegar al nivel deseable para poder pasar el verano, entonces ahora sí tomemos acciones, y ya para qué si ya no está lloviendo. Esa es la situación que no podemos esperar. Que puede que en noviembre llueva, puede que en noviembre llueva, que puede que en octubre llueva, puede que en octubre llueva, ¿quién sabe eso? Ojalá. Créanme, si yo tuviera la bolita mágica para saber si va a llover o no en octubre o en noviembre, no estaría sentado en la haciendo regulación. Estaría en otro tema muy distinto, y seguramente estaría teniendo ingresos extraordinarios, porque conocer el futuro exacto de la hidrología en Colombia, en un país tropical y en todas las condiciones que afectan nuestro clima, es prácticamente una suerte de lotería. Pues eso es ganarse la lotería, si usted le pega exactamente lo que va a pasar. Esto creo que lo conocen, esta situación de incertidumbre la conocen todos los que han estado en este sector por muchos años, y saben que el sector desde hace muchos años, desde el año 91-92, o sea, ya cerca de 30 años, vamos a hacer que pasó ese apagón, el sector se ha venido preparando, y la forma de prepararse del sector no solamente ha sido instalar más termoeléctricas, tratar de complementar la matriz energética, todas esas cosas que son, hay que hacerlas, pero también el sector se ha preparado en decir, mire, cuando nosotros vemos que hay una situación de riesgo de aporte hidrológico allá que nos pega muy duro a nuestra matriz de generación, tenemos que tomar acciones preventivas y no esperar a corregir el problema sobre la marcha, que nos llevaría posiblemente a otro apagón. Esa es la situación en que estamos, es una situación preventiva, no es que ya está, como algunos han dicho, es que nos vamos a apagar el próximo verano. Yo esperaría que no fuera así, yo no lo puedo asegurar, no estamos libres de cualquier situación que se pueda presentar. Recuerden, en el año 2015-2016 el Niño se venía pasando relativamente bien, y en febrero se presenta lo que fue de público conocimiento, el incendio de Guatapé, y eso automáticamente implicó para el sistema una pérdida de reservas de más o menos el 30% de las reservas que tenía en ese momento, o sea, el 13% del embalse nacional, el embalse total agregado, que en ese momento representaba cerca del 30% de lo que se tenía reservado. Y esa pérdida de ese embalse pues fue brutal, o sea, fue fundamental, no solamente por la cantidad de energía ahí represada, sino porque esa agua que sale de Guatapé, muchos de ustedes conocen, que es la que produce en Playas y en San Carlos. Entonces no solamente afectaba a Guatapé, que fue la planta que tuvo el incendio, sino que dejaba prácticamente con disponibilidad muy baja a Playas y a San Carlos. O sea, en total se afectaron casi 2.000 megavatios de capacidad instalada del sistema. Eso no estaba en las cuentas de nadie. Entonces, el sistema, eso es otra cosa que estamos teniendo prevista. Nosotros estamos hablando de unos niveles deseables de embalse a principio del próximo verano, considerando además que el verano se pasa con condiciones aún de situaciones que se pudieran llegar a presentar, de imprevistos como el que se presentó en el tema de Guatapé, ¿cierto? O sea, el sistema, estamos tomando las acciones que nos lleven a estar tranquilos de que vamos a tener energía. Eso implica muchas cosas para el mercado. Entonces va a implicar un mayor esfuerzo de la generación termoeléctrica en estos próximos meses. El mercado mismo se está acomodando
Hay días digamos, el fin de semana pasado, hubo días de precios de 220, 230 pesos, o sea, el mercado reacciona frente a aportes importantes, pero el embalse viene sostenidamente incrementando su volumen. Como les decía, ya vamos en un poco más del 45% de embalse agregado, que ya es un nivel, digamos, no es el nivel históricamente que se ha tenido en esta época, pero ya vamos recuperando esa senda de embalsamiento que uno ha observado, digamos, durante la historia de los años. Entonces yo creería que con esto, con esta explicación pues muy breve de la situación que estamos enfrentando, que seguimos monitoreando todos los días, que nosotros estamos haciendo el seguimiento permanente de la evolución de todas las variables de la demanda, pues para todos es conocido que la demanda se afectó considerablemente durante este tema del aislamiento. Ya también estamos recuperando niveles que uno llamaría deseables. Ya hemos tenido, para que tengan una idea, antes del aislamiento tuvimos días en febrero de demanda de 210 gigas, 200, creo que alcanzamos a llegar hasta 215 gigavatios hora día de demanda, creo, si mal no recuerdo, pero con seguridad estuvimos por encima de 210 gigavatios hora día, y alcanzamos a bajar a promedio día de 175 más o menos, o sea, una pérdida de un poco más del 15% de la demanda, que eso pues no se veía en el país desde tal vez nunca, o sea, tal vez cuando el apagón, si acaso, pues. Pero la demanda no había caído de esta manera tan impresionante. Ahora estamos, para que tengan una referencia, estamos otra vez en niveles, algunos días ya llegando a 195 gigavatios hora día. O sea, estamos en una recuperación, a pesar de que la recuperación económica no ha sido total, pero se va recuperando la demanda paulatinamente. Cada que hay alguna apertura de algún sector que pueda salir a trabajar o que reinicie actividades, automáticamente la demanda tiene un empujón. Esta demanda de 195 es a pesar de las bajas temperaturas que ha habido en algunas regiones del país por efecto de las lluvias. Y ustedes dirán, ¿pero eso qué tiene que ver? Pues el delta de temperatura en la demanda puede equivaler más o menos a 4 o 5 gigavatios hora día, tal vez un poco más. Puede estar entre el 2 y el 3% del delta de la demanda cuando hay condiciones de clima, digamos, fresco y cuando hay condiciones de clima cálido. O sea, el efecto que tienen los aires acondicionados y demás en la demanda pues se incrementa de manera importante. Entonces, a pesar de que algunas regiones han tenido temperaturas, digamos, más frescas por efecto de la lluvia y demás, pues ya estamos alcanzando niveles de 195 gigavatios hora día. Entonces uno tiene que estar preparado a que la reactivación económica no se puede frenar por temas de oferta energética. Por eso nosotros estamos haciendo ejercicios, contemplando escenarios de una reactivación económica casi que total. Hay otros escenarios que estamos evaluando nosotros. Todos estos análisis que hacemos energéticos no decimos esto es así y ya y no más, sino que miramos muchísimos escenarios, muchísimas variables y estamos monitoreando, como les digo, permanentemente para saber qué es lo más adecuado para el país en cada momento, siempre pensando en la seguridad del abastecimiento en el mediano y largo plazo, pero sobre todo en este caso en el mediano plazo, y por supuesto que los precios de la energía sean lo más eficientes posible en el mercado. Eso sería entonces, Carlos, como los aspectos que yo quería compartir de inicio, y pues ya abrir al espacio de preguntas a ver qué otras inquietudes van surgiendo. Pues doctor Valencia, muchas gracias, muy interesante la visión que usted nos da de cómo la regulación se está adaptando a la nueva realidad del sector. Yo la resumiría, como usted dijo, hace unos años la realidad del sector era yo te llevo la energía unidireccional. Hoy en día, si se puede resumir en una palabra, sería como interacción, ¿no? Todos los actores están ganando relevancia e importancia en el sector. Entonces, pues aquí tenemos 90 actores que estamos interactuando. Hay muchas preguntas. Usted nos dirá, se las empiezo a transmitir entonces. Pues sí, ¿están en el chat o vamos leyendo? ¿Cómo? Ahí el chat? Yo se las leo si quiere. Gabriel Rolando Sánchez, la primera pregunta dice: ¿cómo promover un concepto de autorregulación cuando los agentes del mercado
utilizan los pequeños huecos que existen para beneficiarse. Y otra pregunta, Bernardo Tolosa, ¿paso dos o una? ¿Cómo quiere? Si se están relacionadas, pues vamos. No, son independientes. Entonces, el primero, no, pues yo creo que aquí hay un trabajo que tenemos que hacer entre todos, el regulador, la entidad de vigilancia y control, la Superintendencia de Servicios Públicos. Este tema de la corregulación lo hemos venido trabajando muy de la mano de la Superintendencia de Servicios Públicos. Se están haciendo talleres ya liderados directamente por la Super, con los agentes, y somos conscientes de toda esta problemática. Por eso yo decía que habrá temas que todavía vamos a tener que seguir regulando en algunos detalles, precisamente para evitar que se presenten este tipo de situaciones. Pero ahí el papel de la entidad de vigilancia y control, que es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y de una entidad que todavía en el mercado, en el sector, no hemos llamado a que intervenga de manera permanente, pero que tendría un papel muy relevante en esto, y es la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad, digamos, que vigila y controla todos los temas de restricciones a la competencia. Entonces, ahí el papel de las entidades de vigilancia y control son muy importantes, pero obviamente, pues, los agentes también, los nuevos agentes que quieren participar, planteando las inquietudes, como les decía, esto va a ser un trabajo de muy largo aliento, pero tenemos que empezar, no podemos quedarnos en que porque hoy en día se vive de una manera, entonces no vamos a cambiar. Es como en la vida, cuando uno tiene que hacer un cambio, si uno no empieza a hacer el cambio ya, si yo quiero bajar de peso y no empiezo por dejar de comer, así sea una de las comidas fuertes al día, entonces pues no voy a lograr nunca bajar de peso. Entonces tengo que empezar a hacer ese cambio. Eso no es de la noche a la mañana, las dietas mágicas no existen. Aquí lo mismo, el cambio de mentalidad en el regulador y en los regulados no va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar y tenemos que ir introduciendo este tipo de nuevas normativas. ¿Listo? Perfecto. La siguiente pregunta, Bernardo Tolosa, dice, en el plan de masificación de sistemas AMI, ¿el costo de los equipos de medida lo van a asumir los operadores y lo trasladan al usuario, o va a seguir como es actualmente una obligación y responsabilidad inicialmente en cabeza del usuario? Esos son temas que están en discusión, que van a estar en discusión, y pues digamos que ahí haría mal yo en pronunciarme cómo va a ser. En este momento hay un estudio de la Universidad Tecnológica de Pereira que plantea una de las alternativas posibles, que es que las empresas asuman el costo del equipo, pero esto no está completamente definido por la comisión, simplemente es una propuesta de un grupo consultor. Saldrá una propuesta también a consulta, no es la resolución definitiva, y se van a hacer unos estudios adicionales, y sobre toda la información que se recopile, comentarios de la industria, de los estudios que se van a hacer adicionales, pues estaremos tomando las decisiones, esperamos, antes del 30 de noviembre de este año. Listo, acá hay una pregunta del ingeniero Alpidio Godoy relacionada con el tema que usted trató de los embalses. Dice, la hidrología de los últimos días ha calmado los temores de riesgo de racionamiento en 2021, pero la meta de porcentaje de embalse para noviembre de 2020 parece muy cambiante. ¿Qué porcentaje de embalse en noviembre daría tranquilidad y menor especulación? No, Alpidio, esta información no la hemos trabajado públicamente. Simplemente yo le digo que todavía estamos muy por debajo de la meta que queremos alcanzar, a pesar del buen comportamiento de las últimas semanas, pero no es una información que estemos manejando públicamente, entonces me da pena, pero no es, digamos, compartible aquí ni la información ni los escenarios que estamos evaluando todos completos. Hay alguna información que está en los documentos, hemos estado hablando de unos valores que pueden estar como mínimo en el 65%, pero la meta estricta de hacia dónde queremos llegar, o dónde sería deseable ubicar los embalses. Cuando digo 65% es asumiendo muchos riesgos de atención de la demanda, no de racionamiento. Yo creo que seguir insistiendo en que ya veíamos un racionamiento, no es estrictamente, digamos, adecuado ese enfoque, pero tampoco pues es pública completamente la información. En los documentos soporte de las resoluciones hay alguna información que se ha
que se ha hecho pública y pues pueden, digamos, remitirse tanto a la resolución 80 como a la resolución 121, que tiene unos análisis de qué información se puede compartir. ¿Listo? Carlos, siguiente. Listo, aquí hay una pregunta que creo que usted ya dio elementos, pero se la transmito. Dice, si la CREC consideró necesario invertir el mercado con la resolución 080 de 2020 y las otras resoluciones que publicaron, doctor Valencia, ¿usted considera que el esquema actual de cargo por confiabilidad no está cumpliendo su función de garantizar el servicio de energía eléctrica para Colombia? ¿Por qué razón la CREC consideró intervenir el mercado? No, a ver, el cargo por confiabilidad tiene unas funciones y es digamos, garantizar que va a haber una energía disponible en el mediano plazo. Lo que pasa es que hay unos incentivos económicos a cumplir por parte de los agentes y hay una valoración de riesgo diferente entre los agentes del mercado y el Estado como tal. Entonces, los agentes del mercado pueden tener una valoración de riesgo diciendo, si yo no tengo el agua suficiente para cumplir mis obligaciones en el próximo verano, que además en muchos de los casos son muy bajitas, para que tengan una idea, hay plantas que tienen asignadas obligaciones de energía firme que equivalen al 35% o 40% de su capacidad instalada. Entonces, con tener muy poca agua, o sea, es que todo el mundo se imagina que el cargo por confiabilidad garantiza que, por ejemplo, una planta como San Carlos esté al 100% durante todo el verano. No. La obligación que tiene de estar disponible una planta hidráulica y en base a eso es que se le remunera. No se le remunera sobre el 100% de su capacidad, sino sobre lo que está obligado a tener disponible. Hay algunas plantas, como les digo, que su obligación va al 30%, 35%, 40% en algunos de los casos. Hay plantas que tienen obligaciones de 60, 65% y hay termoeléctricas que tienen obligaciones del 90%. ¿Sí? Eso es en función de lo que se denomina el IHF, pero también el cálculo de la energía firme mira efectivamente cuánta energía pueden entregar de manera constante durante el tiempo. Entonces, hay plantas que con muy poquita agua pueden cumplir su obligación. ¿Sí me explico? Entonces, la obligación de energía firme debería estar ahí cubierta. Pero, ¿qué pasa? Que si ellos cumplen esa obligación y pasa algo en el sistema con alguna otra planta, no necesariamente en una hidráulica que se salga, puede salirse una térmica. ¿Sí? En las últimas semanas hemos tenido eventos en termoeléctricas a carbón, en termoeléctricas a gas, puede pasar algo con el suministro de gas, tantas cosas que pueden pasar en el sistema. Entonces, si yo no tengo la energía suficiente, o sea, si yo no tengo ahí un recurso embalsado suficiente para poder aumentar la energía que entregan esas plantas hidráulicas en reemplazo de algunas otras que puedan faltar, pues yo puedo llegar a tener problemas de suministro de energía. Entonces, las plantas, los generadores, ahora volvamos a lo que les decía, percepción de riesgo entre el generador y lo que mira el sistema como un todo. Individualmente el generador puede decir, hombre, yo con esta agua paso, cumplo mis obligaciones, y si incumplo las obligaciones, pues la penalidad que asumiría versus el ingreso que yo tengo, pues no es tan fuerte, entonces no me voy a quebrar por eso, entonces pago la penalidad. ¿Listo? Y para eso está diseñado el cargo, pues el cargo está diseñado que si no cumple, pues pago la penalidad, eso no es, el término adecuado no es la penalidad. Digamos que compenso el valor de mercado que hay entre el precio de bolsa y el precio de escasez. Eso es lo que tiene que pagar. Entonces, el generador dirá, pues, si yo llego a no tener las obligaciones de energía firme disponibles, pues, los ingresos que voy a tener, que no voy a tener temporalmente y el valor que tengo que asumir de mercado, pues no me llevan a la quiebra. Entonces, asumo ese riesgo. Asumo el riesgo de no ir guardando agua y esperar a ver si más adelante me llega. Estamos claros en esa percepción de riesgo del generador. ¿Qué ve el Estado? El Estado dice, un momentico, puede que yo tenga que el señor me va a cumplir, pero si el señor me llega a incumplir las obligaciones de energía firme, listo, me paga la compensación de mercado, pero eso no me garantiza el suministro confiable de la energía. ¿Sí? Entonces, el cargo sí está dando las señales a ellos para que guarden, para cumplir sus obligaciones, pero a nivel de sistema, si todos están en una situación muy crítica de riesgo de cumplir las obligaciones de energía firme, entonces el que está asumiendo todo el problema es el sistema como un todo y no él individualmente. Entonces esa diferencia de percepción de riesgo entre
entre los agentes individualmente y el sistema como un todo es lo que se trata de compensar con otros mecanismos como el del embalsamiento de agua, en donde se dice, bueno, venga, yo de todas maneras, a pesar de que el cargo me está dando señales, yo voy a tener una reserva ahí por si el cargo falla. O sea, es un otro, no lo llamemos anillo de seguridad porque como el cargo por confiabilidad tiene un concepto de anillos de seguridad que es otra cosa, pero en términos de administración de riesgo, yo tengo varias capas de administración de riesgo. Entonces, el anillo, la primera capa es el cargo por confiabilidad, pero cuando yo voy entrando en que me puede llegar a fallar también ese, porque el cargo por confiabilidad no garantiza el 100% de la atención de la demanda, porque la energía firme se trabaja sobre unas probabilidades de ocurrencia, la energía firme de las hidráulicas sobre todo, y las térmicas también. Entonces, cuando usted tiene una probabilidad de falla en eso, pues usted tiene que tomar acciones para, digamos, cubrirse frente a eventuales fallas. Pero cuando ve riesgo, cuando usted ve que la energía firme, que lo que hay en el sistema, pues excede lo que está cubierto por el cargo por confiabilidad, pues no pasa nada. Pero cuando usted está llegando a los límites, donde dice, aquí ellos van a cumplir el cargo por confiabilidad, pero cualquier cosa que pase me puede llegar a traer problemas, entonces hay que tomar otras medidas que son las que se están planteando con el tema de embalsamiento de agua. Eso no es que el cargo por confiabilidad esté fallando per se, sino que, como lo he dicho en varias oportunidades, son medidas preventivas. Uno no puede esperar a que le pase el problema para tomar acciones sobre lo que ya no va a tener cómo trabajar. La única, o sea, si nosotros esperamos a que llegue el problema en diciembre o en enero del año entrante, pues ya lo que nos va a tocar es racionar. Y eso es lo que no queremos, a lo que no queremos llegar, a que si se presentan eventualidades en el sistema que no están previstas, pues el sistema no falle. Y por eso se habla de medidas preventivas. No es que ya sepamos que va a fallar, no. Es si se presentan escenarios que tienen alguna probabilidad de ocurrencia, en donde pueden llegar a salir mal las cosas, pues que estemos preparados para eso y no esperar a que nos... Es como el tema se los voy a poner en términos de lo que estamos viviendo, que creo que todos estamos aprendiendo a convivir en un sistema de administración de riesgo. Si usted quiere tener 0 probabilidad de contagio, no salga de su casa y no deje que nadie llegue a su casa. Entonces es la medida extrema. Usted tiene que salir y entonces para usted salir toma ciertas precauciones dependiendo para dónde vaya. ¿Sí? Entonces, dependiendo de para dónde vaya, usted va tomando unas precauciones que tienen unos costos diferentes y tienen una exposición de riesgo diferente. Entonces, eso es más o menos lo que estamos, pues, o sea, cómo administra uno los riesgos es la percepción que hay diferente entre los agentes individualmente y el sistema. Ese es el tema. Perfecto. Hay otra pregunta de José Luis Santiago, dice, ¿tiene la comisión intención de intervenir sobre Electricaribe? ¿Cuáles son las señales y la vista hoy y a corto y mediano plazo de la CRE? No, la facultad la facultad de intervención no la tiene la comisión. Eso es No la es de... Superintendencia de Servicios Públicos. Sí, correcto. Aquí hay una pregunta de las energías renovables. Dice, con el ánimo de incentivar de Jorge Venencia Villate, con el ánimo de incentivar las energías limpias, la CREC podría emitir una resolución en donde los distribuidores de energía compren al menos un 10% de energías limpias. ¿Es posible que la CREC emitiera dicha resolución? Eso está. ¿Verdad? Primero, los comercializadores de energía ya por ley tienen que comprar, por ley del plan de desarrollo, tienen que comprar el 10%, hasta el 10% de la energía para el mercado regulado. El ministerio no ha reglamentado todavía cómo lo van a cumplir los usuarios del mercado no regulado, pero eso ya está por ley, plan de desarrollo, o sea, no necesitamos resolución de la CRE, ya hay una disposición del plan de desarrollo que dice que hasta el 10%, y con base en eso fue que se hizo la subasta de energías renovables que se desarrolló en octubre por parte del Ministerio de la UME. Ok, aquí hay otra de Andrés Insuasti de Gers también con el cargo relacionada con el cargo por confiabilidad. Dice, doctor Valencia, la energía que el país necesita para evitar el desabastecimiento está embalsada en Pescadero y Tuango. La garantía que se ejecutó por el incumplimiento de la obligación de energía en firme resulta irrisoria en comparación al sobrecosto de la no disponibilidad de esa planta. ¿Cree usted que el mecanismo de cargo por confiabilidad está respondiendo realmente a la necesidad y condiciones del país?
Para mí sí, para mí el mecanismo ha venido funcionando adecuadamente. Ahora, que las garantías, pues depende del irrisorio frente a lo que está pasando en el sistema, pues puede que sí, pero vaya usted pregúntele a EPM si le dolió no, no haber cumplido con la entrada del proyecto. O sea, estamos hablando de más de 40 millones de dólares de garantía. Eso ya lo vio la demanda, ya se le entregó a la demanda entre diciembre y enero, entre diciembre del año pasado y enero de este año. Y eso, pues esos son temas importantes. Ahora, ese accidente que ocurrió en Ituango es una cosa pues que, digamos, ya a pocos meses de entrar en operación y demás, porque digamos que en el pasado habían fallado, habían fallado, digamos, otras plantas, el caso de, ¿cómo era que se llamaba? Poliobras, la planta que se iba a hacer allá en Santa Marta, ya se me escapa el nombre, creo que se llamaba Poliobras. También falló en su momento Miel 2, falló en su momento Porce 4, pero fallaron muy después, digamos, en periodos muy cercanos a la adjudicación, entonces se pudieron tomar acciones frente a lo que pasó después en el año en que debían iniciar operaciones esas plantas. Lo de Hidroituango pues no estaba en los cálculos de nadie, yo no estaba todavía en la CREC cuando pasó esto, yo estaba por fuera, y esto no estaba en los cálculos de nadie, esto es una situación completamente atípica, pero pues esperamos que el país pueda contar con ese proyecto en algún momento y efectivamente eso traería una condición diferente pues a la que estamos viviendo hoy. Sería una condición muy diferente y lo que no podemos quedarnos es que pensando que Hidroituango nos va a alcanzar para toda la vida y en las condiciones que está en cuanto a firmeza de la planta Hidroituango alcanza como para 2 o 3 años de crecimiento de la demanda, si acaso. Ok. Recordemos que el país, perdón Carlos, recordemos que el país está creciendo más o menos unos 3 teravatios hora de energía al año, entre 2,5 y 3 teravatios hora de energía al año como en demanda, o sea, al ritmo que veníamos creciendo. Entonces, eso es una planta equivalente grande, una termoeléctrica como de 400 megas, una cosa tal vez un poco más. Bueno, doctor Valencia, usted nos dirá, hay muchas preguntas, ¿cuánto tiempo tenemos más? Yo tenía previsto como hasta las 10:30, hagámosle. Listo, vamos hasta las 10:30 entonces. Es una pregunta aquí de pronósticos de Pablo Rodríguez. ¿Qué pronóstico hay para las tarifas? Buena pregunta. Ya lo dije, si tuviera la bolita mágica no estaría regulando, créame. No tengo ni idea. No tengo ni idea, eso no es. Nosotros no especulamos con tarifas, que no nos parece responsable. Sí, Y no es el papel del regulador tampoco. aquí hay una pregunta de Patricia Vélez. ¿Qué va a pasar con la resolución 015? ¿Sigue firme o las industrias están solicitando más flexibilización? Estamos hablando del tema de reactiva, me imagino, Patricia. Las industrias están pidiendo más plazo. Nosotros estamos evaluando, todavía no hemos tomado decisiones, pero pues está sobre la mesa la propuesta, sobre todo principalmente de la ANDI y de Asoenergía, en donde están pidiendo que se dé un plazo adicional, pues por la condición de que muchas industrias tuvieron que parar su operación y obviamente se han visto afectados sus planes de inversión a mediano y largo plazo. Listo, Carlos. Sí, aquí hay otra. Con respecto a la resolución 080-2019, ¿cómo se puede garantizar que no quede al criterio del superintendente de turno la potestad de decir qué agente se está portando bien y quién mal? Esos principios de comportamiento deberían estar más aterrizados tanto para gas como para energía. Sí, se están estableciendo unas, no recuerdo exactamente cómo se llaman, pero digamos, está quedando documentado un poco más cómo la superintendencia, digamos, va a trabajar cada uno de los temas. Se están haciendo unas mesas de trabajo con la superintendencia, los agentes, y no recuerdo en este momento cómo es que se llaman como unas guías de comportamiento, un documento que
establece, digamos, un desarrollo adicional de lo que está contemplado en la resolución 80, que ya está siendo elaborado directamente por la superintendencia. La superintendencia está diciendo, mire, estos son los criterios que yo voy a aplicar, y así es como yo lo voy a mirar a usted. Entonces, sí se está trabajando, porque hay una preocupación válida completamente de que esa discrecionalidad puede ser riesgosa en determinado momento, ¿no? Pero también es deseable que haya una suficiente libertad de actuación, porque lo que nos ha matado hasta ahora es que en muchos casos, muchos superintendentes, no estoy diciendo la administración actual, pero hay muchos que dicen, es que como eso no está expresamente prohibido, entonces yo no lo reviso. O como eso no está expresamente regulado, yo no lo reviso. Entonces, es ese equilibrio entre una libertad, digamos, de actuación y unas guías que permitan tener, digamos, como cierta tranquilidad de los agentes de que no te van a revisar arbitrariamente. ¿Listo? Perfecto. Otra pregunta que dice, ¿las térmicas actuales sí están preparadas para soportar un verano a largo plazo que se puede presentar en Colombia? Pues en términos generales sí, nosotros hemos visto de la información que hay del operador del sistema, esto es lo que entrega XM. A ver, para que tengamos una idea, la capacidad de producción diaria de energía de las plantas termoeléctricas está alrededor de 120 gigas más o menos, y de los cuales hay un poco más de 100 comprometidos en obligaciones de energía firme. Pero con un nivel de probabilidad muy alto de ocurrencia, estoy hablando de mucho más del 95% de probabilidad de que se dé de manera continua durante un periodo largo de tiempo. Estamos hablando de más de 95 gigas diarios, más de 95, casi 100 gigas diarios. Hay un muy buen comportamiento, hay plantas termoeléctricas que funcionan mucho tiempo. Principalmente, nosotros tenemos plantas termoeléctricas a carbón que operan un muy buen número de horas al año. Y hay otras plantas, pues, a gas también, que tienen un muy buen comportamiento. Entendemos que los mantenimientos, pues, se han hecho, digamos, de manera rigurosa. Hay empresas que tienen unos planes de mantenimiento muy completos, y, por ejemplo, ahora en los próximos meses, pues hay, por lo menos están anunciados por parte del Consejo Nacional de Operaciones, esto es información pública, esto no es un secreto, pues ya hay anunciados varios mantenimientos que precisamente normalmente en condiciones normales se programan en inviernos, cuando las termoeléctricas bajan su operación, y tienen, pues hay una mayor disponibilidad de hidráulicas. Entonces, pues hay unos mantenimientos programados ahora para el segundo semestre, antes de entrar en el verano. Pero entendemos que sí, que tenemos un buen respaldo termoeléctrico en el país. Perfecto. Hay una pregunta de Andrés Torres, dice, de acuerdo a su respuesta, doctor Valencia, asociada al cargo por confiabilidad, ¿no sería adecuado replantear el cargo ya que no está garantizando la confiabilidad en el 100% de los escenarios? Lo que pasa es que, a ver, uno tiene, digamos, el mecanismo está diseñado para un cubrimiento de una confiabilidad, y con base en eso se están asumiendo unos costos, ¿cierto? Pensar en replantear una cosa para un mecanismo de confiabilidad para algo muchísimo más seguro, seguramente pues podría incrementar los costos. Entonces uno tiene que hacer ese balance entre lo que se paga y esas medidas de corto plazo, porque de pronto usted se prepara siempre para todos los años en la misma condición, y resulta que esa condición, digamos, de estrechez en el sistema se puede presentar cada 3, 4 años, pues, dependiendo pero hay años en que el país no necesita pues contratar más energía firme. Hay muchas condiciones que se presentan en el sistema. Entonces hay que evaluar eso. Esos son, digamos, evaluaciones que se hacen permanentemente. Yo no estoy con esto queriendo decir que el cargo no pueda ser modificado, lo que estoy queriendo decir es, todo eso es susceptible de evaluarse, pero hay que también ser conscientes de que tener un cargo que esté preparado todo el tiempo, o sea, se los voy a poner en términos de seguros, aunque esto no es un seguro estrictamente, pero para que me entiendan el concepto. Si usted
digamos, una persona cuidadosa y tal, entonces usted dice, no, venga, yo quedarme con un deducible del 10%, pues está bien, porque digamos que uno no está libre de que lo choquen, pero digamos, yo soy muy cuidadoso, manejo responsablemente, entonces asumo ese riesgo. Pero de pronto dicen, hombre, yo no sé quién va pues, qué problemas pueda llegar a tener, está lloviendo demasiado, no sé qué, yo más bien asumo el 100% de cobertura. Entonces, de pronto un año me paso una póliza mucho más costosa o por alguna razón, o porque me fui a vivir a una ciudad con mayor riesgo de robo, etcétera, etcétera. Entonces, digo, no, voy a incrementar mi cobertura. Pero cuando vuelvo a una condición más tranquila, más normal, digo, bueno, vuelvo y bajo. Entonces, usted puede estar cambiando la cobertura de su seguro dependiendo de las condiciones en que está viviendo cada momento y no tener una póliza siempre al 100% de pago, porque esa es muchísimo más costosa. Entonces, de pronto hay momentos en los que usted la de 100% no la necesita, ¿sí? Entonces, todas son condiciones que hay que evaluar. Hay que evaluar y hay que mirar hasta dónde el país debe asumir más o menos costos. Estas medidas, digamos que como la que está sobre la mesa que puede llegarse a tomar, pues obviamente implican unos costos, pero no es el mismo costo de mantener un esquema diferente a cargo por confiabilidad que sea más confiable, que de pronto puede tener un costo parejo permanente mucho más alto. ¿Listo? Aquí hay una pregunta, yo creo que usted también ya ha dado elementos de por qué intervenir el mercado. Dice, doctor Valencia, ¿por qué intervenir el mercado después de 4 años de estabilidad, donde hemos pagado viciosamente miles de millones por una confiabilidad que hoy no se garantiza? No, la confiabilidad las obligaciones de energía firme las tienen los agentes. A ver, el nivel de los embalses, se los he explicado, individualmente el nivel de los embalses está en un punto en donde individualmente las plantas pueden llegar pues no tienen problema en cumplir sus obligaciones de energía firme, por lo que les expliqué, porque las obligaciones de energía firme son una porción apenas de lo que se remunera sobre todo a las plantas hidráulicas. En general a todas las plantas, las obligaciones de energía firme no son por el 100% de la capacidad de la planta. Pero frente a situaciones que sean completamente atípicas, anormales, a nivel agregado del sistema, usted no tiene una cobertura total. O sea, el riesgo de ocurrencia de un evento en una planta individualmente es mucho más bajito si usted analiza el tema a nivel sistémico. Porque usted cuando analiza a nivel sistémico, usted puede analizar escenarios de concurrencia de eventos que no los está viendo individualmente un agente. Entonces, ese riesgo es el que nosotros estamos cubriendo y que el cargo no está diseñado para ese riesgo. Ese riesgo no lo está cubriendo el cargo. El cargo está diseñado para un riesgo individual de una planta que entrega unas obligaciones de energía firme y si no cumple tiene unas afectaciones. Pero individualmente, a nivel agregado no está completamente cubierto el riesgo. Está cubierto una parte, pero no está completamente cubierto. Entonces, como les he dicho, hay momentos en que se evidencian o se analizan escenarios de probabilidad de ocurrencia más altos que en otros momentos. Cuando estamos, digamos, acaba de pasar un niño y empieza a llover de manera importante, inmediatamente termina un niño, pues, si el sistema se recupera rápidamente, llegamos a niveles muy rápidos de 70, 80% del nivel de los embalses, y dice, hombre, pues, digamos, por más seco que esté el próximo verano, el embalse está en un nivel adecuado, usted no debería tener problemas. Entonces, ahí ese riesgo sistémico se disminuye. ¿Sí es claro lo que estoy explicando? O sea, hay condiciones del sistema que no las cubre completamente el cargo de confiabilidad porque no está diseñado para que cubra todos los escenarios. Está diseñado para cubrir algunos escenarios. Entonces, eso es lo que el sistema no se puede, o sea, la CREC no puede quedarse confiada de que porque ya tenemos el cargo por confiabilidad, entonces yo no me cubro de nada más. ¿Sí? Como yo les explicaba en el caso del seguro del vehículo, usted puede tener un seguro contra accidentes, ¿cierto? Pero usted no está saliendo a la calle a manejar como loco porque usted tiene que tener ciertas precauciones para evitar accidentarse. Ahora, que si le pasa algo, ahí está el seguro. El cargo por confiabilidad no es estrictamente un seguro, pero digamos que
si los escenarios de contingencia se dan, algunos escenarios de contingencia, el cargo por confiabilidad tiene una energía firme disponible para el sistema, pero puede llegar a ocurrir algo extraordinario que nos saca de ese escenario de contingencia cubierto por el cargo, y eso es lo que no podemos permitir que pase. Pues cuando hay una mayor probabilidad de que ese escenario de contingencia se presente, es necesario tomar otras medidas diferentes. Listo. Pues doctor Valencia, 10:30, muchas gracias por su participación y por la disponibilidad y la disposición a interactuar con los participantes en esta conferencia. Estamos seguros que la CREC va a seguir trabajando siempre con toda la seriedad y la capacidad que tiene para garantizar un buen abastecimiento del servicio de energía con buena calidad en el país. Muchas gracias nuevamente por su participación y muchas gracias a todos los asistentes por la participación también en el espacio. Muchas gracias, doctor Valencia. Carlos, muchas gracias y muchas gracias a todos, y pues espero que esta charla pues les haya ilustrado un poco la situación en que estamos en este momento y como cuáles son las expectativas de trabajo nuestro durante lo que resta del 20 y en el año 2021, y esperamos pues seguir respondiendo a las necesidades en materia de regulación que tiene el país. Muchas gracias a todos y feliz día. A usted muchas gracias, aportó muy buenos elementos. Buen día, doctor Valencia. Gracias. Bueno, que esté muy bien a todos. Gracias. Gracias.